dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, me da muchísimo gusto, repito, estar con ustedes, presenciar este cambio en la presidencia del Consejo de la Comunicación. Es muy reconocida la labor de este Consejo de la Comunicación, sus campañas de información, de orientación, de concientización. Agradecer lo que hicieron en momentos muy difíciles para nuestro pueblo, cuando enfrentamos la pandemia del COVID en circunstancias muy difíciles, tristes, y nos unimos todos y se logró salvar muchas vidas. Tuvimos que levantar del suelo el sistema de salud, no teníamos especialistas, no se contaba con equipo médico, no teníamos medicamentos. Afortunadamente se trabajó en el sector salud, contamos con el apoyo del sector privado en lo relacionado con la salud, nos unimos y desde luego, repito, se contó con el apoyo de este Consejo de la Comunicación. Se levantaron los hospitales, se montaron equipos, teníamos problemas para conseguir ventiladores que se necesitaban, los conseguimos en distintos países del mundo. Tenemos que agradecer, no olvidar que nos apoyaron gobiernos como el de China, gobiernos como el de Estados Unidos, los presidentes nos enviaron equipos que necesitábamos para atender enfermos graves. Y debemos todos los mexicanos, y yo pienso que todos los habitantes del mundo, celebrar que, como no había sucedido en siglos, en muy poco tiempo se pudo elaborar, se creó una vacuna para enfrentar el COVID. En un año. Esto fue un milagro, porque las vacunas para su elaboración llevan mucho tiempo. La vacuna contra la viruela, que diezmó a la población en el mundo, sobre todo en América Latina, en nuestro país, se descubrió 3 siglos después, 300 años después de que inició la pandemia de la viruela en nuestro país. Esa fue una de las causas por la que México no creció en población en los 3 siglos de dominación colonial. Mantuvo una población siempre menor a 10 millones de habitantes por esa pandemia. Y se descubre esa vacuna a principios del siglo XIX. Entonces,
Ahora, a diferencia de entonces, afortunadamente, por el avance en la ciencia, en un año se cuenta con una vacuna. Fuimos de los primeros en adquirirla. En 5 meses ya habíamos aplicado la primera dosis a todos los adultos mayores de nuestro país. En total se aplicaron más de 200 millones de vacunas, de dosis de vacunas. Y esto nos ayudó mucho a evitar la pérdida de vidas humanas, y en esa campaña participó el Consejo de la Comunicación, como aquí se ha expresado. No olvidar que nos unimos todos y que se puso por delante el interés general. En este caso, una labor humanitaria de primer orden. Y así, este Consejo nos está ayudando para seguir informando a la población, para seguir haciendo conciencia en la gente. Este es un consejo que tiene una dimensión social, una dimensión cívica. Y yo quiero aprovechar la ocasión, la verdad, no lo tenía pensado, pero pues así se dan las cosas aquí. Los asuntos públicos cada vez son más públicos, y en una auténtica democracia, pues es el pueblo, todos los sectores, los que participamos y gobernamos y enfrentamos adversidades y problemas. No es asunto de un solo hombre, no de un grupo de funcionarios o de la llamada clase política o solo de la llamada sociedad civil. No, la democracia es asunto de todos. Es lo que tiene que ver con la participación del pueblo. Entonces, yo les voy a hacer una propuesta, porque es algo extraordinario lo que ustedes han aportado y pueden seguir aportando. Si me preguntan como presidente cuál es su preocupación o cuáles son sus preocupaciones principales, entre ellas estaría el que podamos reducir el consumo de drogas. Esa es una de mis preocupaciones. ¿Por qué quiero fundarlo? Si nosotros continuamos sin que se incremente el consumo de drogas, sobre todo de estas drogas químicas que son terribles, dañinas, las que tienen que ver con el cristal, el fentanilo, que son destructivas porque llevan casi de manera inmediata a la muerte a quienes consumen estas drogas. Si nosotros logramos que no se incremente el consumo de estas drogas, vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a poder reducir los homicidios en el país, porque la mayor parte de los homicidios, de los asesinatos en México, tienen que ver con el enfrentamiento de
los grupos de la delincuencia organizada y de manera especial por el enfrentamiento que se produce entre esos grupos por la venta, por el narcomenudeo. Tenemos probado que donde hay más consumo, afortunadamente no es en todo el país, y ahorita voy a explicar por qué, pero en los sitios donde tenemos más consumo, donde hay más narcomenudeo, es donde tenemos más homicidios. Lo tengo que decir porque estamos trabajando para contrarrestar esta situación, pero Guanajuato tiene ese problema. Y no sé cómo se arraigó, porque además ni siquiera es en todo el estado, es básicamente en la zona más desarrollada, la zona industrial, la que tiene que ver con la maquila. En estudios que se hacen, antidoping, de cada 10 trabajadores, lamentablemente 7 ya tienen adicción a drogas. Entonces, no solo es un asunto de jóvenes. Y esto no sucede en Querétaro. Bueno, no sucede ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en Sinaloa. Y ahí hay bandas, que ya sabemos que actúan de narcotráfico, pero no hay consumo, no hay narcomenudeo. Por eso no tienen el mismo número de homicidios que se tiene en Guanajuato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar el consumo, del que no se fomente la adicción. Y nosotros tenemos una circunstancia muy favorable en México, porque nosotros somos herederos de grandes culturas, civilizaciones. Tenemos un pasado profundo en cuanto a costumbres, a tradiciones. De ahí dimana de ese pasado prehispánico de miles de años, el que la familia mexicana es muy fraterna, muy solidaria. Entonces, gracias a eso, a que la familia es la principal institución de seguridad social en el país, con todo respeto, no lo es el Seguro Social, no lo es el ISSSTE, no lo es el gobierno, es la familia, la principal institución de seguridad social. Gracias a esa fraternidad familiar, nosotros hemos podido enfrentar, y por nuestras culturas, todas las calamidades. Y siempre México sale adelante. Entonces, aun cuando han intentado fomentar el consumo interno de droga, no lo han logrado por esos valores culturales, morales, espirituales que tenemos. Hay una gran reserva de valores, eso es lo que nos protege. Entonces, llegó un tiempo en que ya no le pagaban a los narcotraficantes con dólares, sino en especie, con droga, para abrir mercado.
y hasta la fecha, pero ni así. Afortunadamente no tenemos un consumo mayor de drogas. Distinto, y lo digo con todo respeto, a la crisis humanitaria que están enfrentando en Estados Unidos por el consumo de drogas químicas y en especial el fentanilo. Están muy preocupadas las autoridades de Estados Unidos y muy preocupada la sociedad porque hay pues más de 100,000 muertos por consumo de drogas y en especial de fentanilo. Es mucha la adicción, es mucho el consumo. Ahí, también lo digo con mucho respeto, tienen ellos que atender lo social, porque son costumbres distintas a las nuestras. Por ejemplo, allá los jóvenes, los adolescentes van llegando a una edad en que tienen que salirse de la casa a los 18 años. Y es parte de sus costumbres, ¿no? Eso no tiene que ver con las costumbres nuestras. Hace unos días lo he estado repitiendo aquí, leí un artículo donde unos padres, papá, mamá, van a denunciar a un hijo ante un juez porque tiene 30 años y no quería salirse de la casa. Y el juez resuelve que se salga de la casa. Eso es prácticamente imposible que se dé aquí, en nuestro país. De allá se ve normal. Aquí por eso abusan los hijos y se quieren quedar todo el tiempo. Son parte, pues, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Yo le decía a los legisladores de Estados Unidos que me plantearon este asunto del fentanilo y de cómo ayudar nosotros, y claro que estamos ayudando porque es un tema humanitario y tenemos que cooperar para que no entre el fentanilo. Estamos controlando los puertos. El fentanilo no se produce en México, llega de Asia, pero no solo llega a México, llega también a Estados Unidos, llega a Canadá. Y independientemente del tráfico y de la distribución, lo que tenemos que ver es por qué el consumo, por qué la falta de felicidad de los jóvenes, por qué el vacío, por qué el abandono, por qué se recurre a eso. O sea, ¿qué está sucediendo? Entonces les comentaba, ¿por qué no mantienen más a sus hijos en sus familias? El gobierno podría entregar un apoyo a las familias si tienen hijos estudiando, que en vez de abandonar la casa a los 18 años, la abandonen a los 21, pero más tiempo con la familia, no abandonarlos, no a la soledad, no a que se sientan vacíos, inseguros, infelices, que no les falte el amor, que no les falte el apapacho, como se dice en México. Porque si no, podemos lograr de que ya no haya
tráfico de fentanilo, pero va a surgir otra droga, igual o peor, como ha venido sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atender? Pues el que no se consuma la droga, el que podamos vivir en una sociedad mejor, en donde los jóvenes y todos podamos ser felices y no recurrir a las drogas, no fugarnos, no buscar esas opciones que son dañinas, dramáticas, fatales. Entonces, si nosotros en nuestro país seguimos fortaleciendo valores y seguimos informando sobre esto, vamos a lograr mucho, porque si nos descuidamos y nos aumenta el consumo de las drogas, entonces sí, va a ser muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad en el país y va a ser muy doloroso de lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Es realmente muy doloroso. Las calles, los parques, llenos de jóvenes como zombies, en una situación lamentable. Es una profunda crisis social, una profunda crisis humanitaria. Entonces, nosotros tenemos por eso que fortalecer nuestros valores, que, repito, es lo que siempre nos ha salvado, es lo que nos ha sacado a flote ante cualquier adversidad. Y les voy a mostrar cómo está el país, porque ya estamos saliendo de pues, la crisis que precipitó la pandemia y ya el país pues, está avanzando en lo económico, se está creciendo, hay estabilidad económica, financiera. México es uno de los países más atractivos en el mundo para la inversión. Está llegando mucha inversión foránea, nos ayuda mucho el tratado comercial y nosotros estimamos que va a haber crecimiento y no vemos que se nos presente una situación de crisis económica, financiera. Estamos resistiendo incluso a factores externos como la inflación y como algunas quiebras en bancos de países extranjeros. Pero miren lo que podemos mostrarles. Sin embargo, esto va muy bien, pero vuelvo a mi planteamiento. Lo que me preocupa es lo de los jóvenes y la campaña que podrían ustedes emprender sería extraordinaria. O sea, hay cuestiones que se han logrado en México por ustedes y por la participación de la sociedad civil y del gobierno durante muchos años. Por ejemplo, de las cosas exitosas, la defensa del medio ambiente. De una generación a otra, cambiamos. Nuestra generación no tenía el mismo cuidado de los animales que tienen ahora nuestros hijos. En el caso del
tabaquismo. No teníamos nosotros el mismo conocimiento, las mismas conductas que tienen nuestros hijos. Era hasta común, sinónimo de virilidad, ¿no? De fortaleza, de machismo, salir con un cigarro, retratarse con un cigarro. Ahora, pues ya no se ve bien, no, hasta, pues, se compadece uno, pues, de los fumadores que tienen que andar buscando dónde lo hacen. Y en la casa ya es muy difícil, ¿no? Que los hijos no estén cuestionando a quienes fuman. Y la protección al medio ambiente, toda esa conciencia ecológica que no se tenía, se fue logrando. Y en eso avanzamos muchísimo. Entonces, podríamos tomar el acuerdo, decir, a ver, vamos entre todos a que se tome conciencia del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz de otra manera, ¿no? Aquí está el señor que representa a la radio y a la televisión. Y sí, vamos, ¿verdad? Cuente con nosotros.